¿Qué tal? Buen día. Seguimos con funciones administrativas. Como decíamos la otra vez, la función administrativa tiene 5 pasos, ¿sí? Que es la planeación, la organización, la integración, dirección y control. La planeación es un camino a seguir que tiene su base en el análisis de un problema determinado un problema determinado y determinando el orden, la secuencia de las actividades y programando el tiempo necesario para la solución de dicho problema. Eso es lo que decíamos en cuanto a lo que es planeación. En cuanto a organización, decíamos que como función administrativa la organización establece la jerarquía, funciones, relaciones, coordinación, división de trabajo y forma de operar. Como etapa del proceso administrativo, ordena todos los elementos necesarios para ejecutar el plan. Su importancia radica en el hecho de que se establecen las relaciones funcionales de la dirección, los niveles de responsabilidad y las funciones de todos los integrantes de la empresa, ¿sí? El elemento de la organización formal, decíamos que era cómo se manifiesta una organización formal. Dimos también los elementos de la organización formal, cómo se manifestaba una deficiente organización formal y los tipos de organización formal, que decíamos que era de organización lineal, funcional, lineofuncional y por comité. ¿Sí? Ahora vamos a lo que es la organización. Así como tenemos la organización formal, tenemos la organización informal. La organización informal tiene su origen en la necesidad de las personas de relacionarse con un grupo específico con el cual se establecen nexos de amistad. En comparación o en digamos que estas organizaciones se reúnen con un compromiso o simplemente por solidaridad. En dicho grupo, cada individuo va a cumplir un papel que le gusta, ¿no es cierto? Además de tener intereses en comunes, ¿sí? Algunas de las posibles variables de los grupos informales a lo que es el grupo informal, es decir, lo que varía en el grupo informal en comparación al grupo formal es que la organización se da por la interacción constante, los movimientos del personal dentro del sistema de salud o dentro del servicio, los periodos de descanso. O sea, en los periodos de descanso se dan esas reuniones o se dan esas organizaciones en el ambiente físico y en las variables psicológicas. A menudo la organización informal se enfrenta con la organización formal porque es normal que el conflicto de intereses. Lo importante aquí es lograr el equilibrio en armonizar los intereses. La tarea conciliadora, o sea, el papel conciliador en estos casos le toca al administrador o jefe de servicio. Los principios de la organización en sí, ya sea formal o informal, tienen es la unidad de dirección, es decir, que la estructura de la organización eficaz, para que sea eficaz y efectiva, se produce cuando cada individuo contribuye al logro de los objetivos de la empresa. Después está la eficiencia, es decir, tenemos los principios de la organización, es la unidad de dirección, la eficiencia, donde en la eficiencia los objetivos o metas, jerarquía, relaciones funcionales deben estar perfectamente definidos con el mínimo de costo y consecuencias indeseables. Después tenemos otro principio que es el tramo de control. A mayor complejidad debe haber mayor control. A eso se refiere el tramo de control. O sea, más control, cuanto más complejo es la organización, más control. Después tenemos el principio de la jerarquía, que es a mayor precisión de líneas de autoridad, mayor efectividad de la toma de decisiones y en la comunicación. Después tenemos
el principio de la delegación adecuada de las responsabilidades va a asegurar el logro de los resultados. Después tenemos el principio de la responsabilidad absoluta. En esto, tanto los subordinados como los superiores deben ser responsables en la ejecución de las actividades, de sus actividades. Después tenemos el principio de la igualdad de autoridad y responsabilidad. La autoridad delegada para su efectividad requiere del mismo grado de responsabilidad, ya sea del subordinado como la del superior. Después tenemos el principio del nivel de autoridad, que es decir, para que la delegación surta el efecto deseado, cada nivel de autoridad debe tomar las decisiones que sean de su competencia, ¿sí? Sin permitir que se transfieran a otro nivel de autoridad. Después tenemos el principio de la división de trabajo. La base de la organización formal es la división del trabajo necesario para lograr el objetivo de la empresa. Luego tenemos el principio del equilibrio. La estructura de organización debe ser de tal modo que explicitada que señale los puntos de contingencia que deben ser compensados para evitar el desequilibrio de la organización. Después tenemos el principio de la flexibilidad, que consiste en la previsión de mecanismos para adaptarse e incorporar elementos o técnicas necesarias para que la estructura de la organización pueda cumplir los propósitos. Y tenemos el principio 12, que es el principio del liderazgo, de la forma en que la estructura de organización apoye el liderazgo de sus administradores depende el buen desempeño y el desarrollo de las potencialidades. Después vamos a seguir en la otra escala de la función administrativa, que es la integración, en el próximo video.